El misterio de Cristo revelado. Eso es lo que vamos a meditar esta tarde. Yo quiero invitarle, mientras abro yo aquí las notas, ayúdeme a buscar en su Biblia este pasaje, Efesios capítulo 3, y vamos a meditar unos minutos en los versículos 1 al 7. Efesios 3, versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si os habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora dice, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual dice, yo fui hecho ministro por el don de gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. Gloria a Dios. Mire este texto. Yo quiero que me invite, más bien yo lo invito. Lo invito a que oremos, ¿le parece? Juntos, y pidamos a Dios que nos enseñe a través de esta lectura. Padre, gracias porque tú eres bueno, eres tan fiel. Hoy honramos tu presencia en este lugar y damos gracias porque hoy, Señor, tú has traído a mi hermano, a mi hermana, con un propósito, Señor, y es que como iglesia seamos edificados, como iglesia, Señor, seamos ministrados por el poder de tu palabra, Dios, y que estas verdades que estudiamos, Señor, podamos entenderlas, saborearlas, vivirlas, y que con esto también podamos compartir a otros. Gracias por este misterio revelado, el mejor y mayor misterio, la obra que tú planeaste desde la eternidad. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado aprendiendo sobre qué somos en Cristo, ¿verdad? Con nuestro hermano Steve, y a través de Efesios, ayer estábamos en la clase de discipulado en la noche con los hermanos, y hacíamos un ejercicio con el capítulo 1 de Efesios, contando cuántas veces encontramos en Cristo, en el amado, en Él, ¿sí? En Cristo Jesús. Y al menos en el primer capítulo 10 o 11 veces encontramos esta parte, en Cristo, ¿sí? Entonces tenemos tantas cosas en Cristo. El capítulo 2 continúa, el 3, el 4 continúa diciendo lo que tenemos en Cristo. Tanto tenemos en Él que, hermanos, vale la pena conocerlo para que podamos vivir mejor, ¿sí? Podamos tener vidas más exitosas, más pues con razón, o más vidas útiles, tanto pensando en el ámbito de la obra de Dios como en el mismo mundo, ¿no? Donde nos desenvolvemos, cuando entendemos para qué Dios nos tiene en un lugar. La semana pasada, ¿se acuerda usted? Vimos que sí somos. ¿Quién tiene ahí? Ayúdeme. Eran un montón de cosas, pero ¿qué cosas sí somos en Cristo? Conciudadanos de los santos. ¿Qué más? Familia. ¿Qué más? Escogidos de Dios. Somos adoptados con herencia, con derechos de hijo, con obligaciones también tenemos, ¿verdad? Tantas cosas que tenemos, dice ahí, veíamos, nos relacionamos, tenemos una familia con la cual nos podemos relacionar, ¿sí?
Y decía nuestro hermano, y veíamos esto ya al final, estamos edificados también, o siendo edificados. Y esta edificación dice sobre el fundamento, dice, de los apóstoles y profetas, siendo, dice ahí, Cristo la principal piedra, ¿sí? Del ángulo, dice ahí, la que sostiene todo, que sin Cristo ese edificio se cae, ¿sí? Entonces, eso veíamos la semana pasada. Hoy vamos a ver un poquito más, de hecho es continuación. Pablo no escribía en capítulos, él escribía cartas y pues él le seguía, ¿sí? Ayudan mucho los capítulos, pero no es necesariamente un orden o corte que debamos o tengamos que hacer, ¿sí? El misterio de Cristo revelado es lo que hoy vamos a ver, y una de las bendiciones que tenemos en Cristo y por la cual usted y yo hoy estamos aquí es porque el misterio de Cristo fue revelado. De otra manera no estaríamos aquí. ¿Qué significa, hermanos? Vamos a pensar esto. Un misterio, cual sea, no es de utilidad sino hasta que es revelado, ¿sí? Hoy en día hay muchos tesoros, ¿verdad? No sé si en su familia pase esto, pero en la familia, sobre todo mis tíos ya mayores, que se juntan y empiezan a hablar de tesoros y tienen plática para toda la noche, ¿verdad? Que hay un tesoro aquí, que fulanito vio esto. Pero esos misterios, esos tesoros no encontrados, de nada sirven si no los encuentran. Aquellos que han descubierto los tesoros, pues hoy son muy ricos, hoy disfrutan de ello, ¿no? Gloria a Cristo, hermanos, usted y yo, un día nos fue revelado el misterio de Cristo. Entonces, hoy vamos a pensar, mire, en la historia de la Biblia, el misterio de Dios, que Dios tenía un plan, pero que no había sido revelado. Había esperanza o había promesas, había profecía de que vendría el Cristo, de que vendría el Mesías. Muchos lo esperaban con tanto anhelo. Entre ellos se acuerda Simeón, Ana, dos ancianos ahí que esperaban con amor, con mucho anhelo la venida del Salvador. Lo conocieron y pudieron irse en paz. Pero muchos de los estudiados, los que sabían la ley, vino y no supieron que era Cristo o el Mesías que ellos esperaban, porque ellos esperaban un libertador de la opresión de los romanos, y sí, Dios traería libertad a su pueblo, pero este libertador, este Mesías prometido venía a ser algo mucho, mucho más trascendental que la liberación de un pueblo opresor. Él vendría a traer vida eterna. Él vendría a traer verdadera libertad, hermanos. Y una libertad con efecto eterno, ¿sí? Hoy vamos a pensar un poquito de Pablo, primero, como ministro de este misterio. Vamos a hablar de este misterio antes y después pues el antes, y podríamos decir de que fue revelado, y ahora que es después de ser revelado. Y vamos a cerrar hablando un resumen de este misterio. Entonces yo le animo, pongamos atención. Dios nos va a hablar, nos va a enseñar a través de este estudio, como lo hace cada jueves que nos reunimos acá. Y yo quiero empezar hablando de Pablo, porque Pablo, mire, se dice que Pablo está haciendo una especie de paréntesis, ¿sí? Algunas versiones, de hecho son muy pocas, en el versículo 1 empieza hablando de que Pablo va a orar o que oro a Dios. Si usted se fija en Reina Valera no dice ahí que ora, ¿verdad? Todavía. Hay versiones que sí lo dicen, pero hay algunas que dicen esto. Pablo está intentando empezar a hacer una oración, pero antes de empezar la oración hace un paréntesis y les habla de este misterio, de cómo él es ministro de este misterio. La oración oficialmente, y eso lo veremos yo creo en unas 2 semanas, pienso yo, puede ser, las veremos hasta el 14 o el versículo 14. Si usted adelanta un poquito va a ver, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, y ahí empieza, ¿verdad?, su oración de alguna manera más clara. Si antes de eso está hablando todavía de su ministerio a los gentiles, de este misterio también de Cristo. Entonces yo creo que esto nos toma 2 o 3 semanas y ya luego vamos de lleno a la oración. Pero véalo como un paréntesis y vamos a anotar el primer subtema que vamos a pensar ahorita.
Número 1 es el ministro del misterio de Cristo. Y ahí van a ser los versos 1 al 4. El ministro del misterio de Cristo, ¿verdad? Espero no sea tanto como un trabalenguas, por ministro, misterio, ministerio, como que, pero es ministro. Pablo va a ser el ministro, usted y yo somos ministros, y el misterio de Cristo, las dos cosas que vamos a pensar un poquito. Se cree que cuando Pablo escribió esta carta, Efesios, creo que ya lo habíamos platicado, Pablo estaba preso en Roma, ¿sí? Si usted ve Hechos 28, los versículos 16 y el 30, nos dice que Pablo estuvo en arresto domiciliario, ¿sí? Estaba en una casa. Dice ahí, era preso, pero se le permitía vivir en una casa. En esa casa pues había un guardia, y dice podía ser atendido por sus amigos. Nosotros entendemos que es por sus hermanos en Cristo. Y podía él recibir visitas y con total libertad. Pero se dice que Pablo escribió esta carta siendo preso. Efesios, Filipenses, Colosenses y también la carta de Filemón fueron escritas desde prisión. En nuestro instituto bíblico tenemos un curso que se llaman las cartas del prisionero Pablo, ¿sí? Entonces, y hablamos de esas 4 cartas, ¿sí? Pablo, entonces, mire, indica aquí y usa una palabra primero, dice Pablo, o no dice, sí, dice, por esta causa yo, Pablo, que dice prisionero de Cristo Jesús, por vosotros. Él empieza esto, Pablo, yo estoy preso. La traducción lenguaje actual dice, Pablo, estoy preso porque sirvo a Cristo. Y algo bien interesante, si nos regresamos al inicio del texto, dice, por esta causa. Si Pablo reconoce que él está preso, una versión lo pone así, de que está preso por seguir a Cristo. Otra versión la pone, o esta versión que usted y yo tenemos, prisionero de Cristo Jesús. Al final de cuentas somos siervos de Cristo. Y él dice, por esta causa. ¿Cuál será entonces esa causa? Entonces pensamos, hay algo antes y podemos empezar entonces desde ahí, ¿sí? Él dice, por esta causa. ¿Cuál causa? Si recordamos los estudios de las semanas pasadas, nos vamos a dar cuenta que, ¿cuál es la causa? Antes de esto, Pablo está hablando de ese único y nuevo hombre o nuevo pueblo que hizo en Cristo. Si Pablo está hablando de que de 2 pueblos hizo uno, eran gentiles, judíos, hizo uno. Si ya no hay diferencia, había una pared que separaba, eso se acaba, ahora son un pueblo, ¿sí? Un pueblo, una familia, un cuerpo, ¿verdad? En Cristo, ¿sí? Amén. Somos esto en Jesús. Entonces, Pablo está hablando de esto, después habla lo que veíamos la semana pasada, lo que somos en Cristo, o las bendiciones que tenemos en Cristo. Entonces, Pablo habla de qué tenemos usted y yo en Cristo. Y dice, por esa causa, dado que somos un cuerpo, somos una familia, tenemos tales bendiciones, yo preso en el Evangelio, o preso del Señor Jesucristo, y él empieza su relato, ¿sí? Yo quiero leerle un comentario que dice así: sin embargo, la mención de Pablo de su llamado especial a servir a los gentiles lo lleva a interrumpirse para explicar la naturaleza de su propio ministerio y su comprensión de la unión de los judíos y los gentiles en Cristo. Pablo les ha explicado a los hermanos, somos un pueblo, tenemos grandes bendiciones en Cristo, y dice, y Pablo ya quería irse a orar por ellos, pero esperen, quiero aclarar un poco. Yo soy ministro de esto, de predicar el Evangelio a gentiles. Este es mi llamado, de predicarles a ustedes. Todas estas bendiciones es gracias a que el misterio de Cristo fue resuelto, fue revelado.
más bien es revelado, no resuelto, ¿verdad? Porque no lo resolvió el hombre, lo reveló el Señor, ¿sí? Cuando Él vino, ¿sí? Su Espíritu reveló este misterio, ¿verdad? Que no sabían cómo, cuándo, algunas ideas se tenían, pero cuando Cristo vino este misterio se reveló. Y Pablo dice, hermanos, soy prisionero de Cristo por vosotros. Yo quiero que pensemos esto. Por vosotros los gentiles. Otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice, por el bien de ustedes. Hermanos, yo soy ministro o prisionero de Jesucristo, dice, por el bien de ustedes. La Biblia de las Américas dice, por amor de ustedes. Traducción Lenguaje Actual dice, yo, Pablo, trabajo por su bien o por el bien de ustedes. Entonces Pablo dice, mi llamado, hermanos, fue por ustedes. Si usted recuerda la historia de Pablo en los Hechos, desde el principio había un llamado y era para los gentiles. ¿Sí? Un llamado, hermanos, que si pensamos, no sucedió al azar. Dios lo preparó mucho tiempo antes, aún antes de que Pablo naciera. ¿Sí? Hay una historia ahí que él relata en Gálatas 1:15, si me acompaña, por favor. Gálatas 1:15. No podemos pensar que las cosas de Dios son al aventón o son al ahí se va o una casualidad, ¿no? Gálatas 1:15 y 16 dice así, pero cuando agradó a Dios, escuche esto, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Escuche esto, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, continuamos ahí si gusta, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Lo que Pablo recibió fue algo muy especial. Los discípulos obtuvieron las enseñanzas del Señor Jesús de primera mano, ¿verdad? Ellos veían el rostro de Jesús, escuchaban la voz de Jesús, pero Pablo hasta ese momento no le había tocado esto. Por eso este ministerio que tenía Pablo, muy importante y relevante porque incluye a aquellos que hacían falta, ¿sí? Los gentiles. Entonces Dios lo llevó al desierto en Arabia para revelarle, ¿sí? Este misterio, que lo entendiera, para que después volviera y a trabajar, ¿sí? Hermanos, nos podemos dar cuenta de algo aquí, cuando vemos esto que Pablo empieza a decir. Nos vamos a dar cuenta que nuestro Dios es soberano, número uno. Y que Dios, hermanos, tiene un plan especial para cada ser humano. En particular, usted, hermano, que está en Cristo. Dios nos prepara, como Pablo dice aquí, aún antes de nacer, hermano. Dios prepara tu familia quizá. O el hecho de que tu familia, tú eras de otro lugar, no sé, de otro país, creo que no tenemos aquí, pero bueno, hermano Steve, pero él ya vino después. Pero sí, de hecho, de otro país, de otro estado, de otra ciudad. ¿Cómo Dios acomodó las cosas antes de que nacieras para que nacieras en ese lugar, en esa familia, con esos padres, ¿sí? No sé, en esa escuela, en ese trabajo, no sabemos. Todo Dios lo fue orquestando de tal manera, hermanos, que hay un propósito, ¿sí? A veces nos preguntamos, ¿cómo es que me ha tocado pasar todo esto? Algo Dios tiene ahí. Un propósito Dios tiene ahí, hermanos. Y créeme que será un propósito precioso y especial. Aquí lo importante es que pensemos hoy. Y yo quiero dos preguntas hacer. ¿Estamos cumpliendo ese llamado? Si Dios te ha llevado por tanto, la pregunta es, ¿estás cumpliendo ese llamado? O si nos vamos un poquito atrás, ¿sabes cuál es ese llamado? ¿Verdad? Porque todo lo que nos sucede, el hecho de que usted y yo estemos hoy aquí es porque Dios tiene un plan, ¿sí? Lo vemos en Pablo, las cosas no sucedieron al azar. La preparación que Pablo llegó a tener, hermanos, muy de lo más excelente, podríamos decir, con las mejores escuelas, le sirvió.
Porque este hombre pudo presentarse delante de autoridades, gente, reyes, príncipes, gente de muy alto rango y poder hablarles con firmeza, con seguridad, ¿sí? Tenía el conocimiento. El hecho de que haya nacido como ciudadano romano también. ¿Sí? Entonces usted ve la historia de Pablo, Dios estaba orquestando todo desde el principio. No fue algo que surgió así nomás. Si Dios no obra así, hermanos, Dios todo lo tiene planeado, Él es soberano. Y cuando Pablo ahí en el versículo 2 les dice, hermanos, para con vosotros, ¿verdad? Ese servicio es para con ustedes. Fíjese, yo quiero empezar con esto. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Traducción Viviente dice así, a propósito, yo doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes. Efesios es una carta que es dirigida a hermanos en Cristo. ¿Sí? ¿Sí? No es una carta para un inconverso, es una carta para hermanos en Cristo, para cristianos, para una iglesia. Creemos que Pablo visitó esta iglesia mínimo 2 veces. Dice la historia y en Hechos 19:10, poco más de 2 años estuvo ahí enseñándolos. Entonces él da por sentado que estos hermanos lo conocen. Él les escribe y sabe, hermanos, yo entiendo y tengo la seguridad que ustedes saben que mi ministerio es para con los gentiles. Y aún, él podría decir, aún los nuevos deben saber que pues yo escribo, o el que escribe es alguien que tiene un ministerio a los gentiles, ¿ya? Y Pablo habla ahí de algo bien interesante que me llamaba ahí, es la administración de la gracia de Dios. ¿Sí? Porque dice, vea otra vez, versículo 2. Así que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo dice, hermanos, ustedes han escuchado, ya sea que yo se los dije, ahora lo estoy escribiendo, o alguien les dijo de esta administración de la gracia de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es la administración de la gracia de Dios? La Nueva Versión Internacional dice, esta administración de la gracia de Dios es el plan de la gracia de Dios. Otras versiones, la Biblia de las Américas o la New King James, en inglés dice la dispensación de la gracia de Dios. Son muchos términos y yo quiero que entendamos mejor con una palabra griega. Va a decir, ¿cómo con griego voy a entender? Si con español no entiendo, con griego, pues a lo mejor nos ayuda. Vamos a ver, ¿sale? Hay 2 palabras, ¿sí? Yo quiero poner las 2 aquí. Es la primera palabra y la segunda está acá. La primera palabra que ve usted ahí se pronuncia así, oikonomía. ¿Sí? Oikonomía. ¿Sí? Oikonomía. Y la de abajo, la segunda palabra es charis. ¿Sí? Charis. Sí, la segunda. La primera palabra, hermanos, significa administración. ¿Sí? Administración, dispensación, mayordomía, ¿ves? Esa es la palabra, esta. Entonces, si estamos hablando de la administración de la gracia de Dios, ¿qué cree que significa charis? Gracia. ¿Sí? Esta es la palabra que se usa para gracia, donativo, favor. ¿Se acuerda que gracia es favor no merecido? Entonces, charis es gracia. Entonces vemos estas 2 palabras,
oikonomía y charis, o administración de la gracia de Dios, es una expresión donde Pablo indica que esta gracia, ¿cuál gracia? La gracia de Dios en Pablo, hermano, era esto, que él predicara a los gentiles, ¿sí? Que él pudiera hablarle a los gentiles. Esta era la gracia que Dios administró, que le dio a él para hacerlo, ¿sí? Algo que Dios planeó. Y es algo que Dios dio por gracia, ¿sí? Versículos 8 y 9, si usted ve Efesios 3, 8 y 9, escuche esto, dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, escuche esto, me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Eso vamos a ver a más detalle la próxima semana probablemente. Entonces, pero Pablo recibió una gracia, y esta gracia es, acuérdese, gracia es un regalo, gracia es un favor no merecido, pero él recibió este favor, hermanos. Usted y yo tenemos una gracia que Dios ha dado. Si ya la sabes, pues hay que hacerlo, hay que usarlo. Si no lo sabes, pues hay que orar. Dios, ¿qué tienes para mí? ¿Cuál charis tienes para mí? ¿Sí? Una gracia, hermanos, otorgada para que también sea administrada con gracia. Jesús dijo en una ocasión en Mateo 10:8, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Sí? Entonces, es una gracia que Dios nos administró, que Dios nos otorgó, para que nosotros también demos de gracia. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos una gracia y hay que saber cuál es. Su oficio, vamos a pensar, Charles Hodge decía, su oficio y la gracia relacionada con él, dice, incluidos sus dones ordinarios, extraordinarios, que lo convirtieron en apóstol, eran tanto oikonomía como charis. Lo que Pablo tenía, hermanos, era tanto algo, una oikonomía como una charis, ¿sí? Oikonomía, acuérdense, era algo que se daba, se administraba, se otorgaba. Y un charis, pues es un regalo, ¿sí? Entonces, ambas cosas. El apostolado no era un mero oficio. El hecho de que Pablo fuera apóstol no era una mera casualidad, no era un mero título. Hay una palabra, si no la había escuchado, prelado. ¿Alguien la había escuchado? No es un prehelado, ¿no? ¿Verdad? Algo que se come antes del helado, no. Es prelado, una palabra, prelado. Prelado significa un título en una iglesia o una comunidad eclesiástica. Entonces, lo que Pablo no era simplemente un prelado, un título o algo que le daba derechos, le daba privilegios, no. Era algo interior, una gracia interior que incluía el conocimiento pleno, hermanos, de este misterio o de la revelación de este misterio. Por eso Pablo toma un tiempo para explicarles y les dice, hermanos, miren, todo esto precioso tenemos. Pero saben, yo quiero tomar un tiempo para hablarles cómo es que me fue otorgado y lo que esto representa. Si es algo precioso, es una gracia de Dios, para que la gente en Éfeso no pensara, no, es que Pablo, un erudito, un gran maestro. No, él toma tiempo para decirles, fue algo que Dios me dio, me lo dio por gracia, ¿sí? Me lo administró, me lo otorgó de gracia. Entonces ve ahí cómo Pablo, sabiamente, guiado por el Espíritu, deja claro, hermanos. Y usted y yo tenemos que esto también dejarlo claro. Cuando compartimos con otros que lo más seguro es le van a decir, qué bien lo hiciste. Tengo un video que luego lo voy a poner. Probable que lo pase un domingo a los hermanos que están sirviendo, pero que cuando usted reciba un halago, bien hecho, qué bien lo hiciste, pero hemos aprendido a decir gloria a Dios, ¿verdad? Es una manera como lo hemos aprendido, pero otra manera que este hermano recomienda es diga gracias. ¿Está bien decir gracias? Gracias y gloria a Dios, ¿verdad? ¿Está bien? Pero dice este hermano, diga gracias, y cuando vaya en lo secreto,
rinda sus coronas al Rey. ¿Sí? Aquellas coronas que recibimos por aquello que hicimos, que un día lo vamos a hacer también allá en la presencia de Dios, la rindamos a Él y decimos, Señor, ahí está. Me dijeron que muy bien, pues gracias, porque tú me diste ese regalo. Yo lo repartí, gracias, ¿sí? Por esto. Si seguimos en el texto, versículos 3 y 4, dice, hermanos, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. ¿Qué están leyendo ahí? Están leyendo una carta, ¿verdad? Lo que acaba de explicar. Entonces, ustedes acaban de enterarse mi conocimiento, lo que yo entiendo, lo que me fue revelado de este misterio. Y dice Pablo ahí, es un misterio, dice que estuvo oculto. Vamos a ver esto en unos minutitos. Pero fíjese, versículo 3 y 4, yo me adelanté. El 3 dice que por revelación me fue declarado. Este misterio fue dado por revelación, como antes, dice, ya lo había escrito brevemente. Antes, pues, algunos piensan que Pablo ya había enviado otra carta antes. Algunos, la mayoría o el consenso dice que, dado que están leyendo esta carta, cuando él dice antes, pudo haber dicho, lo que acaban de leer hace unos minutos, de eso hablo, ¿sí? Entonces, sea una otra, es un misterio que fue revelado y gloria a Cristo, ¿sí? El ministerio de Pablo está marcado por una revelación que él tuvo, ¿sí? Se cree, como lo decía hace ratito, que fue algo que Pablo recibió allá en Arabia, aquel tiempo que estuvo, su tiempo allá. En Gálatas 1:17 él explica que fue a Arabia después de su conversión. Se cree que allá fue donde él recibió esta revelación preciosa. Y cuando él habla de un misterio, indica que una verdad como esta, hermanos, solo podía llegar por revelación de Dios. Así, hermanos, porque mire, cuando vino Jesús, muchos sacerdotes, gente muy preparada, escribas, fariseos, saduceos, todos estos diferentes órdenes, estaban calculando y pensando, ¿cuándo va a llegar? Llegó y ni cuenta, al contrario, lo juzgaron, lo llevaron a la cruz. Aquellos que conocieron quién era Jesús, no fue porque ellos eran más listos que aquellos, al contrario, eran gente, muchos de ellos pescadores de oficios, pues de trabajo duro, que no tenían tanto tiempo para estudiar, y a esos Dios les reveló el misterio. ¿Sí? Entonces, qué hermoso, ¿no? Que Dios intervino para revelar que su hijo ahí estaba, que el tiempo había llegado. Charles Hodge dice, esto de la revelación divina es una de las cualificaciones indispensables para el apostolado. Como los apóstoles fueron testigos, los 12, su conocimiento debía ser directo y no basado en rumores. Me dijo, Pedro me dijo, Juan me dijo, Mateo, no. Estos apóstoles eran uno de los requisitos, que haya tenido instrucción directa del Señor Jesús. Lo que se dio a conocer era un misterio cuyo conocimiento, dice este autor, no solo podía alcanzarse, sino por revelación. Y esta revelación, hermanos, fue una gracia, un favor que en el caso de Pablo le fue conferido. Sí, porque Pablo, vea cómo se expresa, dice, soy el menor de todos. Vea, porque él entiende que él también es apóstol, y cuando usted ve los inicios de las cartas de Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Esto indica que él sabe cuál es su ministerio, él sabe cuál es su llamado, apóstol a los gentiles, y él entiende que esto fue algo que Dios le dio, ¿sí? Fue otorgado. El conocimiento revelado, hermanos, no solo era de palabras, sino que se respaldaba con señales, prodigios, milagros. Ahí en 2 Corintios 2:12, Pablo dice, tengo las señales, tengo las marcas, ¿sí? Por eso cuando Pablo hablaba, él decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ¿sí? Para salvación aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo puede decir bien firme, bien convencido, Romanos 1:16, ¿está notando?
puede bien segurito decir, hay poder en esto, porque yo no merecía esto. Era el peor, ¿verdad? Era el que perseguía a los cristianos. Me fue dado esta gracia, entonces algo bueno y poderoso es esto que hablo, ¿sí? Y así debemos tomar nosotros, hermanos, el Evangelio cuando vamos y lo compartimos, ¿verdad? Por eso estamos orando y preparándonos, porque vamos a llevar este Evangelio, hermanos, por las calles a nuestros vecinos, y con esa autoridad, con esa confianza de que es poder, que lo que usted y yo vamos a hablar es poderoso, ¿sí? Pablo había experimentado en sí mismo esta gracia del Evangelio. Sí, en sí mismo él pudo ver la revelación, pudo entender que la gracia de Dios es suficiente. ¿Sí? Yo quiero irme al siguiente tema. El versículo 5 nos habla de un antes y un después. Vamos a ponerlo así: el misterio de Cristo antes y ahora. Este va a ser el versículo 5. Solo vamos a pensar ahí el versículo 5. La palabra de Dios nos dice, y vemos, por ejemplo, en la profecía de Daniel, Dios le dice, estas cosas séllalas, no son para este tiempo. Entonces, hay cosas, misterios en la Biblia que pues siguen siendo misterios, y que ponernos a querer descifrarlos, les soy sincero, es una pérdida de tiempo, porque si no está revelado ahí, si el Espíritu Santo en más de 2000 años no ha dado esa revelación, ¿para qué perdemos el tiempo? ¿Sí? Ya llegaremos con el Señor y ahí le preguntamos, y quién sabe si nos acordemos, ¿verdad?, de esas dudas. Entonces, gloria a Dios por lo que ya ha sido revelado, ¿sí? Primera de Juan dice esto, Primera de Juan 3:12. Uno de los misterios es este. Dice, ahora somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Eso está ahí, hay constancia de ello. La palabra de Dios dice que somos hijos de Dios, ¿verdad? Todos los que creen en Él, que le recibieron, creen en Él, dice, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hay constancia de eso, ha sido revelado, gloria a Cristo. Pero dice, y aún dice ahí Juan, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay ciertas pistas que podemos ahí encontrar en Apocalipsis, vestiduras blancas, una nueva creación, pero ¿cómo será nuestro aspecto? Pues ni para qué preocuparnos cómo será. Seguramente vamos a ser más guapos que hoy, ¿verdad? Yo casi estoy seguro. Yo creo que sí. Tiene que ser, porque allá es todo perfecto, hermanos. Entonces, todo aquello que hoy pues nos hace vernos un poquito o que tratamos de ocultar, ¿verdad? A veces a algunos les es más fácil, a otros no tanto. Yo me acuerdo antes tenía unas manchas aquí, unas cosas aquí en mis dedos que me daban, ¿cómo le llaman? Unas verrugas, ¿verdad? Y me daba mucha pena. Yo estaba en la secundaria, en la prepa, y me daba mucha pena. Y siempre tenía mis dedos así, uno encima de otro. Hacía todo lo que hacía y con mis dedos encimados. Algunos pensarían que tendría alguna enfermedad porque cada vez ocupaba más dedos para tapar el otro, ¿sí? Pero gloria a Dios, allá no va a haber eso. No va a haber enfermedad, no va a haber llanto, no va a haber dolor. ¿Sí? Entonces, pero no sabemos cómo va a ser toda esa apariencia, y ponernos a pensar y querer descifrar cómo vamos a hacer, tiene sentido. Pero mire, yo quiero hablar de este misterio que sí fue revelado. Esto es lo glorioso. Este misterio sí fue revelado, el misterio de Jesucristo ha sido revelado, y hoy usted y yo estamos aquí por ese misterio que trajo bendición y trajo vida a los gentiles, y ahí estamos usted y yo. Ya hemos dicho que el plan soberano de Dios está desde la eternidad pasada. Efesios capítulo 1, 4 al 6 dice esto: según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Escuche esto: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿qué dice ahí?
hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, solo porque Él lo quiso. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual dice, nos hizo otra vez aceptos en el amado. Entonces, esto que usted y yo hoy tenemos es algo que Dios orquestó, Dios planeó, y es un misterio, o era un misterio antes y que hoy es revelado. ¿Sí? Antes oculto, hoy revelado. Tal es lo oculto de este misterio que tanto Jesús como los mismos apóstoles, el mismo Pablo, sufrieron por predicar este evangelio, el evangelio de este misterio, porque aquellos muy preparados no concordaba la revelación con lo que ellos entendían. Acuérdense, hace rato hablamos, para que una revelación para que este misterio de Cristo fuera revelado, pues se ocupaba que Dios interviniera. Entonces, en estos hombres muy capaces y todo muy preparados, muy leídos, pero no entendían porque Dios no les había revelado. Dios tomó aquello despreciado, dice su palabra, ¿verdad?, de lo vil, y a ellos les reveló el misterio de Cristo. Tuvo que venir Jesús para que se cumpliera la promesa y para que también Jesús, cuando partiera al cielo, hiciera esta promesa del Espíritu y que el Espíritu Santo trajera revelación. Hermanos, la revelación primero de quién es Jesús no podría, de hecho usted lo nota, ya lo hemos dicho, no podía venir por deducción humana. Los estudiosos del tiempo de Jesús no lograron entender que Él era el Mesías prometido. Tenía que haber revelación divina. En una ocasión Jesús está preguntando a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y ahí ellos empiezan a decirles, pues unos que Juan, algunos que profeta, otro, alguno de ellos has de ser. Eso dice la gente. Pero ¿saben? Pedro le dice estas palabras. Vaya conmigo, por favor, Mateo 16. Esto es interesante, hermanos. Saber quién es Jesús no viene por pensarle lógica, no. Ocupamos la revelación de Dios. ¿Sí? Mateo, les dije 16, ¿verdad? 16, 17 al 18. Dice así, vea qué contesta Pedro. Entonces, uno antes, volvamos al 15, vamos del 15. Mateo 16, 15, dice, Él les dijo, y vosotros, a ver ustedes, ya me dijeron qué dice la gente que soy. Algunos dicen que hasta Elías, otros Jeremías, otro profeta. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién decís que soy yo? Vea esto, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, usted diría, no, ese Pedro, tremendo. ¿Verdad? Pero vea, ¿qué dice? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque, escuche, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo también, dice, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí, hermano, esto es fundamental. La Iglesia Católica lo usa para decir que Pedro fue el primer papa. No, eso no es. Pero aquí nos habla sobre qué piedra está hablando aquí. Sobre este fundamento, hermanos, de que Cristo es el Hijo de Dios. Esa es la piedra de la cual está hablando, no de Pedro. ¿Sí? Podríamos ahondar más en esto, no es el tema hoy, pero en esto está fundado, hermanos, el cristianismo, en Cristo, la roca, la piedra angular, ¿sí? El Hijo de Dios hecho carne. En esto está fundado lo que usted y yo creemos, no en un hombre, ¿sí? Pero para que Pedro pudiera pronunciar estas palabras, tuvo que venir revelación, ¿sí? Pablo está diciendo, miren, en el tiempo antes, verá, aquí está antes, estaba oculto, pero ahora
dice, ha sido revelado. Vea versículo 5, si volvemos, dice, pero ahora dice, o como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, hermanos, lo que usted y yo entendemos, vivimos y compartimos es gracia de Dios revelada por el Espíritu Santo. Juan 16, 13 al 15 habla de la obra del Espíritu. El Espíritu es quien nos guiaría a toda verdad, nos enseñaría todas las cosas. El Espíritu es quien convence. Entonces, ocupamos intervención de Dios para que alguien entienda, hermanos. ¿Sí? Es por eso que yo le animo y oremos así por la gente a nuestro alrededor, hermano, porque no vamos a convencerlos nosotros. Por más que nos preparemos, no vamos a convencerlos. Es el Espíritu de Dios. Es por eso. Y yo no le estoy diciendo que no estudie. Estudie y estudie mucho. ¿Sí? Tiene que prepararse. En la iglesia tenemos instituto bíblico, tenemos cursos de discipulados, viene preparación para evangelismo, para oración. Tenemos que estar listos para presentar el Evangelio. Pero tengamos bien claro que es el Espíritu quien va a convencer. Esta revelación, hermanos, vino por el Espíritu a través, escuche bien interesante, de los ministerios de los apóstoles y profetas. Los apóstoles y los profetas, es bien interesante, tienen una función vital en la edificación de la iglesia. Veamos, yo quiero que vea ahí en Efesios 4, esto lo veremos yo creo en algunos meses, Efesios 4, 11 al 13, quizá en 1 o 2 meses, puede ser. 4, 11 al 13, Efesios 4, 11 al 13, dice así, escuche, y él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos ministerios son parte de 5 que fueron asignados, ¿verdad? Apóstoles, profetas, ¿qué más? Evangelistas, pastores y maestros. Sí, ahí están los 5. Pero ahí están apóstoles y profetas. Es interesante porque estos oficios son tan relevantes, tan interesantes. Vea, estos 2 oficios, dice esta Biblia de Estudio, la Reforma, dice, estos 2 oficios son fundamentales para este nuevo templo que Dios, que el Espíritu están construyendo. Porque a través de los apóstoles de Cristo y de los profetas de la iglesia del Nuevo Testamento, el misterio antes escondido es ahora revelado. ¿Sí? Pablo lo dice aquí en su carta. Estos 2 ministerios, ¿sí?, fueron los que introdujeron la revelación o que trajeron la revelación del misterio de Cristo. Voy a leer otra porción aquí de otro autor, Charles Hodge. Dice, los apóstoles y profetas de la nueva dispensación, esta nueva dispensación es este tiempo de gracia, ahora que estamos después de Cristo, ¿sí? Dice, fueron la única clase de hombres inspirados, siendo los primeros los órganos permanentes y los segundos los órganos ocasionales del Espíritu. Por lo tanto, dice, eran los únicos destinatarios de revelaciones directas. Así, dice, aquí se les llama santos en el sentido de sagrados, consagrados, ¿verdad? Dice a los santos apóstoles y profetas. Eran hombres, hermanos, apartados para el servicio peculiar de Dios. En el mismo sentido, los profetas de la antigua economía o de la antigua dispensación son llamados también santos. ¿Qué nos dice esto? Los primeros apóstoles y profetas, dice, fueron los que, si usted y yo vemos, pues los que fueron inspirados por el Espíritu Santo y escribieron estos libros que usted y yo tenemos hoy en el Nuevo Testamento. El misterio, ahora sí que abiertamente, entendible, está ahí, ¿sí? Revelado. Y fueron por estos apóstoles y profetas primeros. Los que siguen, o los que seguimos ahora, que hay apóstoles, profetas, pues siguen, ¿verdad? Pero ya es de manera, ahí lo pone este autor interesantemente, lo pone como ocasional, ¿sí? Porque ya estos, pues, con base en lo que ya está escrito,
dan palabra, ¿sí? Entonces, cuando estudiamos sobre los profetas, hablamos que un profeta no nos va a venir con un nuevo evangelio, va a confirmar el que ya está escrito, el que ya está revelado, ¿sí? Entonces, por eso habla que los primeros sentaron las bases y los demás pues sobre esas bases. La palabra nos dice, ¿verdad? Lo veíamos semanas pasadas, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Sobre eso nosotros estamos edificando. Entonces, es primero, hermano, la revelación del misterio de estos apóstoles para que la iglesia sea edificada y así pueda hoy cumplir su misión, ¿sí? Su encomienda, lo que Jesús pidió que hagamos, ¿sí? Vamos terminando el último subtema número 3. Quiero hablar o irme de lleno al misterio, ¿sí? Hablar del misterio revelado. El misterio de Cristo revelado. De hecho, es igual que el título. Versículos 6 al 7. Acuérdese, Pablo se encuentra en un paréntesis y él quiere asegurarse, antes de empezar a orar por los hermanos, antes de hablar de esta nueva vida en Cristo, porque más adelante va a hablar de esto y varias cosas, ¿sí? Que Pablo va a empezar a redactar, de ese amor que excede todo conocimiento, de la unidad del Espíritu, antes de explicarles de lleno qué es ser cristiano, qué es ser parte de este cuerpo. Pablo quiere asegurarse que los hermanos entiendan que esto es algo precioso, algo especial, algo de Dios, algo de gracia, y por eso él empieza o toma este tiempo, este paréntesis para hablar del misterio. La primera cosa de este misterio es que, versículo 6, si usted ve, porque ahí termina lo anterior, dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En su Biblia lo más seguro que hay 2 puntos ahí, ¿verdad? Al final del versículo 5, 2 puntitos. Entonces significa que lo que sigue explica o habla del misterio revelado. El misterio revelado número 1 es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahí empezamos. Ese es el misterio que Pablo recibió y le fue revelado, es esto, que los gentiles también son coherederos, miembros del mismo cuerpo. ¿Se acuerda la semana antepasada que hablamos de esto? De 2 pueblos hizo uno. Creó un solo y nuevo cuerpo, un nuevo hombre. Entonces ahora sí, hermanos, como un solo pueblo, ambos entonces son herederos. Esto de coherederos habla de que comparten herencia, ¿verdad? Ambos comparten esta herencia y también ambos, dice, son miembros del mismo cuerpo. Un cuerpo, hermanos, que debe tener todo, debe tener en común todo y todo, o sobre todo en aquello que se refiere a Dios y su obra. En Efesios 4, 3 al 6, yo quiero que vea esto. Efesios 4, 3 al 6. ¿Qué dice ahí la palabra? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuiste llamados. Escuche, un cuerpo, un espíritu. A una misma esperanza de vuestra vocación. Escuche esto. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces es un Dios para todos, un Padre para todos, ¿sí? Entonces no hay de que mi Padre y tu Padre, no. Bueno, si no está en Cristo, pues sí es otro Padre el que tiene, su Padre el diablo. Pero si está en Cristo, tenemos un mismo Padre. ¿Sí, amén? ¿Sí? Gloria a Dios. Así nosotros, dice ahí Romanos 12:5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros.
Entonces el misterio de Cristo revelado número 1 es que los gentiles alcanzan esta herencia y que son o pertenecen a un mismo cuerpo. La segunda parte que dice ahí en el versículo 6, que los gentiles también, dice, son copartícipes de la promesa de Cristo. Los gentiles, hermanos, también participan de la promesa del Evangelio. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice esto en Juan 1, 12 al 13. Que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, dice aquí la palabra bien clarito, mire, Jesús ya cuando viene establece esto y queda claro, y cuando Juan escribe esto, Juan ya le ha sido revelado. Por eso Juan, cuando escribe perdóneme por decirlo así, pero cuando escribe su tratado de Juan, él puede decir, estos hijos de Dios que creyeron en el nombre de Jesucristo, dice, no son engendrados de sangre. Ya Juan entiende esto, ¿sí? Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, qué bonito, ¿sí? Juan ya está escribiendo su carta o su tratado cuando él ya le ha sido revelado este misterio también. Por eso él puede decir, todos, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, todos ellos, hijos de Dios. ¿Sí? Porque él entiende ya que no es por sangre, por ser judío, o porque el Padre le dice, o porque alguien dice, sabes tú sí, no es de hombres, es de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Por eso, Juan, si usted ha estudiado el Instituto Bíblico, empezamos en Juan, y empieza, y el capítulo 1 es la hoja de inscripción, y decimos o les hacemos preguntas, y Juan empieza hablando del verbo hecho carne, de aquella luz, ¿sí? Que es para todos, es vida para todos, salvación para todos, judíos y griegos, judíos y gentiles, parejo, para todos, ¿sí? Y este misterio de Cristo, la tercera cosa que yo quiero hablar, y está en el versículo 7. El versículo 7, si lo recordamos un poquito aquí, para terminar, dice, del cual dice, de este misterio, dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Pablo, hermanos, está terminando esta sección. Y él recalca esto que en una ocasión también dijo a los Gálatas. A los Gálatas les dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y él hace un paréntesis ahí en Gálatas 1:1. Dice, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que le levantó de los muertos, ¿sí? Que le resucitó. Entonces, Pablo otra vez aquí está terminando esta sección y dice, es un don de gracia, es un regalo de gracia, no lo merezco. Entonces podemos entender esto. El misterio de Cristo primero le fue revelado a los judíos, a los apóstoles, ¿verdad? Y después Dios usó a estos apóstoles para revelar este misterio a otros, ¿sí? Empezó a usar a Felipe, Pedro, ¿quién más? Pablo, ¿verdad? Y así siguió la lista creciendo, Bernabé, Lucas, y cada uno de los que vemos que primero fueron los apóstoles, ¿verdad? Y después todos aquellos que eran, en algún momento también llegaron a ser gentiles, los cuales también les fue revelado y continuó, ¿no? Y hoy usted y yo estamos aquí, gentiles, que recibimos también esta revelación. Voy a leerle esto. Dice, la única condición esencial e indispensable para participar de los beneficios de la redención es nuestra unión con Cristo. Para que usted reciba bendición, para que usted reciba esta redención, ¿qué tenemos que hacer? Pues unirnos a Cristo, hermanos. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, pues somos recipientes o recibimos toda esta bendición. Y esto, vea, esta unión es efectuada o provocada ¿cómo? ¿Cómo es que usted viene a Cristo?
Sí, pero ¿qué hicieron aquellos que te llevaron a Cristo? Te predicaron el Evangelio. ¿Sí? Entonces, mire, esta unión a Cristo se efectúa por medio del Evangelio, ¿sí? Que dice, es recibido, apropiado por la fe de aquellos que estamos unidos a Cristo y hechos herederos de Dios, ¿sí? Entonces, vea qué hermoso. Este misterio de que la salvación es para todos, que los gentiles son herederos, son miembros, son copartícipes de las promesas o de la promesa de Cristo, pues todo esto es gracia. Y si de gracia recibimos, hay que dar de gracia. Esta parte yo la termino antes de la conclusión, es que Juan 1, 16 al 17, de hecho es primera de Juan 1, 16 al 17. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí? Vea qué precioso y poderoso esto. Todos probamos de la plenitud de Cristo y fue gracia sobre gracia. ¿Sí? Dice, por Moisés llegaron los mandamientos, pero la gracia en la cual usted y yo vivimos, la que hemos recibido, la verdad por la cual usted y yo vivimos, vino por medio de Cristo. ¿Sí? Gloria a Él, hermanos. Aquí no tengo para darle el siguiente, pero ya es la última. Charles Hodge decía, él resume el versículo 6, que es el misterio de Cristo, de esta manera. Primero él dice, la naturaleza de las bendiciones de las cuales los gentiles, usted y yo, somos partícipes, coherederos y miembros del mismo cuerpo, partícipes de la promesa en Cristo. Esto es lo primero, que le dice, es una cosa preciosa que tienes herencia, tienes familia, eres parte de un cuerpo, eres partícipe, ese es el misterio. Lo segundo, él habla también ahí de la condición en la que esta participación fue dada, o en qué está fundado en que usted tenga todo esto, en que estamos unidos a Cristo, ¿verdad? Ya veíamos. Y la tercera cosa, los medios. ¿Cómo es que usted llega a esta unión? Pues que el Evangelio le es presentado, ¿sí? Para que alguien venga a Cristo, por eso las misiones ocupa ir a alguien a hablar, ¿sí? Pablo fue un ministro del misterio de Cristo, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Con eso empezamos hoy. Pablo fue un ministro del misterio de Cristo. Hoy, usted y yo también somos ministros del misterio de Cristo, hermanos, y tenemos trabajo que hacer. Primero yo quiero recordarle algo. Recordemos que servimos a Cristo, como Pablo, él dice, prisionero de Cristo. La segunda cosa, hermanos, recuerde que nuestro llamado es para aquellos que están fuera, que no son parte del cuerpo. Jesús nos dio esta encomienda claramente, Mateo 28. Y tercero, este misterio primero nos tiene que ser revelado. De otra manera, hermanos, si este misterio, escuche, y hoy mucha gente en la iglesia no entiende esto todavía y no comprende, no le ha sido revelado esto. Si va a la iglesia solo porque se la lleva bien con la gente, le gusta la cultura que llevan los cristianos, porque gente se acerca a la iglesia porque dicen, tienen buena cultura, se portan bien, dignos de imitar, pero no se unen a Cristo, no aceptan el Evangelio. ¿Sabe qué están siguiendo? ¿O qué van a hablar, verdad? Si usted los manda a predicar, ¿verdad? Por eso aquí, o al menos yo procuro ser muy estricto en esto, ¿a quién enviamos a compartir o cómo lo hacemos? Porque mire, si a alguien no le ha sido revelado este misterio, ¿qué va a hablar? Ideologías, conjeturas, razonamientos humanos, y esto no sirve para nada, ¿sí? Si a alguien no le ha sido revelado. Por eso es importante, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo también. Tenemos la dicha hoy, hermanos, de que este misterio ya ha sido revelado. Vivimos en este otro lado de la historia. Tenemos que ser primero muy agradecidos por esta palabra inspirada que fue revelada, que nos guió a toda verdad, a esa verdad que nos hace libres y que ahora nos prepara para ir.
Por último, acuérdese otra vez, demos de gracia lo que de gracia recibimos. Lo que de gracia hemos recibido por medio de Cristo, hermana, ahora es tiempo de compartir a otros. ¿Sí? Yo les decía el otro día a mis hermanos, hemos recibido mucha enseñanza. ¿Y cuánto de eso? Pues lo hemos asimilado y practicado. ¿Cuánto de eso estamos compartiendo a otros? ¿Sí? ¿Qué le parece si oramos y cerramos este tiempo dando gracias a Dios por su palabra? Dios, gracias porque eres bueno, eres fiel. Señor, tu palabra hoy, Señor, una vez más nos recuerda de esta gracia preciosa, soberana que tú otorgaste un día. Revelación vino y cuánta gracia vino a traer, cuánta bendición. Gracias, Señor Jesús, por haberlo hecho posible, porque nos haces partícipes de esta tu gracia. Gracias, Espíritu Santo, también por revelarnos, por abrir nuestros ojos a la verdad. Éramos ciegos y ahora vemos. No entendíamos, ahora entendemos. Gracias, Espíritu de Dios, por un día habernos convencido de nuestro pecado, de nuestra maldad y cómo es que vinimos al Evangelio y hoy podemos vivir la gracia, la bendición de esto, ser hijos tuyos, Dios. Gracias por esto. Con todo lo que esto conlleva, bendiciones, también ahora responsabilidades, una encomienda, un propósito, un llamado. Señor, ayúdanos que como hijos vivamos así, pero también como siervos, seamos siervos comprometidos, con un firme compromiso de ser fieles ministros del misterio de Cristo, de ir a aquellos que están afuera y llevar este evangelio precioso, poderoso, para salvación a todo aquel que cree. Si hay alguien, Dios, hoy que no ha entendido este misterio, que no le ha sido revelado, hoy, Señor, ruego por él, por ella, que venga a ti, Jesús. En Jesucristo hay respuestas, en Jesucristo hay propósito. Ven a Jesús, Él te espera y vive como un ministro del misterio de Cristo. Gracias, Dios, te bendecimos. Gracias por mis hermanos y hermanas que hoy atendieron. Te ruego, guárdales en su regreso a sus casas, protégeles, líbrales de todo percance, que tu ángel alrededor de ellos acampando, una noche bendecida, y toda la gloria y la honra es para ti hoy, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Descansen.